Hola a todos, soy el Dr. Hans Hemming, especialista en cirugía general, y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo elegir adecuadamente a tu cirujano. En la actualidad es muy fácil tener en la palma de tu mano el contacto de todos los médicos de tu ciudad e incluso de otras ciudades en cuestión de segundos. Sin embargo, con toda esta abrumadora información, ¿cómo elegimos la mejor opción para nosotros? En este video te voy a dar 10 consejos para tener en cuenta a la hora de elegir a tu cirujano. Elegir la especialidad adecuada. Lo primero es elegir la especialidad adecuada para consultar. En la actualidad, la medicina ha logrado ramificarse en distintas especialidades enfocadas en enfermedades específicas. En el caso de enfermedades del sistema digestivo, que requieran una cirugía, hernias, problemas de la vesícula, apendicitis, tumores benignos, manejo de heridas, debes consultar con un especialista en cirugía general, como es mi caso. Si se trata de problemas de los riñones o la próstata, el urólogo es el especialista adecuado. En el caso de fracturas o problemas de los huesos, debes acudir con un ortopedista, y en problemas de los ojos, con un oftalmólogo. Estos solo son unos cuantos ejemplos, ya que existen muchas especialidades en la medicina. Si no estás seguro de qué especialista debe atender tu problema de salud, muchos médicos ya contamos con esa información en internet o con números de contacto en donde con toda confianza puedes informarte. Que sea un médico certificado. Todas las especialidades médicas cuentan con un consejo de especialidad que se encarga de certificar que ese médico tiene los conocimientos y las habilidades pertinentes de su especialidad. Este certificado debe ser renovado cada cierto tiempo, lo que garantiza que tu médico está actualizado con los mejores tratamientos y que realmente está capacitado para hacer los procedimientos que te está ofreciendo. Si tienes duda de si tu médico está certificado en la especialidad correspondiente, puedes verificarlo en la página web de la CONASEM o pedirle que te enseñe su certificado actualizado. Recomendaciones y comentarios. Antes solo podíamos saber del médico si algún familiar o amigo había consultado previamente con él o ella. Sin embargo, hoy en día, con la ayuda de las redes sociales y directorios médicos en línea como Doctoralia, podemos leer comentarios de pacientes que ya han sido atendidos por ese doctor y tener una idea de no solamente su capacidad como médico, sino de su trato, amabilidad y preocupación por sus pacientes. Sin embargo, es importante aclarar que estos comentarios son la perspectiva de cada persona y cada quien puede tener una forma distinta de ver las cosas. Que te resuelva todas tus dudas. Es nuestro trabajo no solo hacer el diagnóstico correcto y dar el tratamiento adecuado, sino el explicar y aclarar todas las dudas que el paciente pueda tener. Una parte vital de la recuperación de un paciente es el que conozca su enfermedad, qué la causó, cómo se controla o se cura y qué puede pasar si no se cuida adecuadamente. Para esto es necesario que su médico resuelva todas sus dudas y también es importante que no se limiten en las preguntas a la hora de la consulta. No existen preguntas tontas y no tengan miedo de preguntar. Que te explique los riesgos y beneficios. Es muy importante aclarar que no existe una cirugía sin riesgos. Desde un procedimiento sencillo y común hasta una cirugía compleja, todas tienen riesgos y si algún cirujano te dice que no pasa absolutamente nada, probablemente está mintiendo. Ahora, lo importante es la probabilidad y la gravedad de estos riesgos, pudiendo llegar a ser de menos del 1% de probabilidad, pero nunca inexistentes, y es importante que te lo expliquen. Que opere en un buen quirófano. Como ya se mencionó, las probabilidades de complicaciones durante una cirugía pueden llegar a ser pocas, sin embargo, nunca imposibles. Si se nos presenta una complicación, el lugar en donde se realiza la cirugía puede influir mucho en si esa complicación se puede resolver de forma adecuada o no. Existen quirófanos que, aunque pueden ser más económicos, no cuentan con equipos especiales en caso de alguna complicación, como lo son banco de sangre, terapia intensiva, la posibilidad de ser valorado por otro especialista en caso necesario, entre otras cosas. Esto es especialmente importante en pacientes de mayor edad que cursan con otras enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas del corazón. Es muy importante que el cirujano platique esto contigo y juntos decidan cuál es el mejor lugar para llevar a cabo tu cirugía. Y recordar que la salud no es un gasto, es una inversión en tu persona y la de tus seres queridos. Honestidad en el tratamiento. Hay condiciones médicas que hacen el procedimiento quirúrgico el tratamiento de elección y en ocasiones indispensable para la mejoría total o parcial del paciente.
Sin embargo, muchas otras situaciones pueden llevar manejos médicos no quirúrgicos. Es por eso muy importante que tu cirujano sea realmente honesto con sus opciones terapéuticas en la consulta. No se trata de operar por operar, se trata de ofrecer el mejor tratamiento posible al paciente. Es importante que resuelva tus dudas y te explique por qué ese tratamiento, cirugía o tratamiento no quirúrgico sería la mejor solución para tu problema actual. Que te brinde información actualizada y entendible. Entender y comprender tu enfermedad o padecimiento es esencial para que puedas tomar una decisión con toda seguridad y confianza, ya que no es nada fácil someternos a un procedimiento quirúrgico. Es por ello que tu cirujano debe explicarte con palabras sencillas y, si fuera necesario, proporcionarte folletos, páginas informativas oficiales destinadas al público en general para comprender todo sobre tu enfermedad, así como las opciones terapéuticas, explicando por qué un tratamiento puede ser mejor que otro, y así poder tomar una decisión basada en tu total libertad y conocimiento del tema. Que te brinde libertad de tiempo. Es importante que, si la situación no es una emergencia quirúrgica, tu cirujano te brinde la oportunidad de tomarte un tiempo razonable para poder valorar todas tus opciones, procesar la información e inclusive obtener una segunda opinión de otro cirujano certificado si así lo consideras necesario. Es totalmente válido que quieras tener un tiempo para procesar todo y tener todas las bases para tomar la decisión que creas más conveniente para tu persona. Que te genere confianza. Muchos de los puntos anteriores no se pueden saber al 100% hasta que se acuda a la cita con el cirujano y tengamos esa primera consulta. Si tenemos suerte y las recomendaciones de amigos, familiares, los comentarios en internet son ciertos, probablemente el primer cirujano con quien consultemos será el adecuado. Pero si no lo fuera, si después de todo no cumpliera con lo ya platicado y no te genere la confianza para poner tu salud en sus manos, tienes todo el derecho de acudir con otros cirujanos hasta encontrar al adecuado para solucionar tus problemas de salud. Es importante recordar que esto no lo podemos saber por una llamada o por un mensaje para preguntar precios. La única forma de conocer y saber si puedes ser el cirujano más adecuado para resolver tu problema de salud es agendar una cita y acudir a tu consulta de valoración. Espero que estos consejos hayan sido muy útiles para poder elegir adecuadamente a tu cirujano. Muchos de estos consejos se pueden aplicar también a cualquier otro médico, aunque no brinde tratamientos quirúrgicos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún tema en particular que te gustaría que platiquemos en un video, por favor déjamelo en tu comentario y nos vemos en el próximo video.